Capítulo 9. El armador Morel había visto pasar los meses con desesperación, sin encontrar dinero con que satisfacer su deuda, lo cual le había llevado a un pesimismo y a una derrota que parecían aproximarle a un final trágico. Hoy, 5 de septiembre, a las 11 en punto de la mañana, vencía el plazo acordado con el misterioso extranjero que decía ser representante de una casa inglesa llamada Thomson & French, al que tenía que abonar 200.000 francos. Por otro lado, la hija de Morel, Julia, había recibido una carta donde se le decía que acudiera a cierto lugar, la casa del padre de Dante, y recogiera un bolsillo que estaba sobre la chimenea. De ello dependía la salvación de su padre. Mientras, la esposa del armador había puesto al corriente a su hijo Maximiliano, que acababa de llegar, al enterarse de la desgracia que asolaba a su familia. El joven ignoraba hasta qué punto habían llegado las cosas. Quedó anonadado. Después de un momento se lanzó fuera de la habitación y subió rápidamente las escaleras. ¡Padre! Morel soltó un grito de sorpresa al ver a su hijo, pues ignoraba la llegada del joven. Se quedó inmóvil apretando con el brazo izquierdo un objeto que tenía oculto bajo la levita. Maximiliano se arrojó al cuello de su padre, mas al instante retrocedió dejando su mano derecha apoyada sobre el pecho de Morel. Padre mío, ¿por qué lleváis una pistola? En nombre del cielo, ¿para qué queréis un arma? Tú eres un hombre y un hombre de honor. Voy a decírtelo todo. Y con paso seguro, el armador se dirigió a su gabinete seguido de su hijo. Morel cerró la puerta, se acercó al bufete, puso su pistola sobre la mesa y mostró a Maximiliano el libro donde estaba consignado el estado exacto de su situación. Tenía que pagar, antes de media hora, 200.000 francos y poseía solamente 15.257. ¿No contáis con ninguna entrada? Con ninguna. ¿Habéis agotado todos vuestros recursos? Todos. Y dentro de media hora... La sangre lava la deshonra. Ahora, marchaos. Pero antes, debo haceros una recomendación. Decid, padre. La casa Thomson & French es la única que ha tenido piedad de mí. Su emisario se presentará dentro de 15 minutos, después de 3 meses de espera que me concedió amablemente, para pagarle una deuda de 200.000 francos. Que esta casa sea la primera a quien pagues. Hijo mío, que este hombre te sea sagrado. Está bien, padre. Dadme ahora vuestra bendición. Y ahora, déjame solo y procura alejar a tu madre y a tu hermana. Encontrarás mi testamento en el dormitorio. Adiós, hijo. Maximiliano, llorando, salió del gabinete y cerró la puerta tras él. Morel se dejó caer en una silla. Sus ojos se fijaron en la esfera del reloj. Aún le quedaban 7 minutos. Lo que experimentó en tan supremo momento aquel hombre es imposible explicarlo. Era necesario verle para poder formar una idea de su frente cubierta de sudor, mas resignada, de sus ojos anegados en lágrimas y sin embargo elevados al cielo. Padre mío, os habéis salvado. ¿Qué quieres decir? Mirad, mirad. Morel tomó el bolsillo que le tendía su hija y se estremeció porque un vago recuerdo le traía a la memoria. Era el mismo bolsillo que un día dejara en la casa del anciano Dante para atender a sus deudas y pagar su entierro. Lo abrió. En un lado se hallaba la letra de 200.000 francos, pagada ya. En el otro había un diamante del tamaño de una avellana con estas palabras escritas en un pedazo de pergamino: dote de Julia.
Morel pasó la mano por su frente. Creía soñar. ¿Dónde encontraste este bolsillo? En una casa de la Alameda de Meilán, sobre la chimenea de una pobre habitación del 5º piso. Este bolsillo es mío. ¡Señor Morel! ¡Señor Morel! ¡El barco! ¡El faraón! Estáis loco, Manuel. El faraón, señor. ¿No sabéis que se perdió? Ha sido señalado por el vigía. ¿Por qué decíais que el faraón se había perdido? Está entrando en el puerto. ¡El faraón! Ha llegado el barco del señor Morel. ¡Viene de las Indias! Una gran muchedumbre se agolpaba en el muelle cuando llegaron Morel y su familia. Las caras de todos parecían alegrarse y les abrieron paso para que se asomaran al mar. Y en efecto, enfrente de la torre de San Juan, estaba anclando un bergantín que llevaba en su popa estas palabras escritas con letras blancas: Faraón, Morel e hijos, de Marsella. Incluso el armador pudo ver a los marinos que estuvieron en su casa y a Penelón haciéndole señales de alegría. Ya no era posible dudarlo. El faraón estaba allí. 10.000 personas confirmaban con sus voces tan inesperado suceso. Cuando Morel y su hija se abrazaban sobre el muelle entre los aplausos del pueblo, testigo de este prodigio, un hombre cuyo rostro estaba cubierto por una barba negra y que oculto contemplaba esta escena, murmuró estas palabras: Sé feliz, amigo. Dios te bendiga por todo el bien que has hecho y harás aún. Y quede oscurecida mi gratitud, como quedó tu beneficio. Y con una sonrisa en que brillaba la alegría y la felicidad, dejó el sitio en que estaba oculto y, sin que nadie fijase su atención en él, bajó una de las escaleras que sirven de embarcadero. ¡Jacobo! ¡Jacobo! Entonces se aproximó una lancha, lo recibió a bordo y lo condujo a un yate ricamente aparejado. Desde allí miró de nuevo a Morel, que parecía buscar en el cielo a aquel invisible bienhechor. Y ahora, adiós bondad y gratitud. Adiós todos los sentimientos. He sustituido a la providencia para recompensar a los buenos. Ahora cédame su puesto el Dios vengador para castigar a los malos. A principios de 1838, 9 años después de los acontecimientos narrados, se hallaban en Florencia 2 jóvenes pertenecientes a la sociedad más elegante de París. Uno era el vizconde Alberto de Morcerf y el otro el barón Franz de Epinay. Convinieron en pasar juntos el carnaval en Roma y mientras se separaron. Alberto partió para Nápoles y Franz quiso visitar la isla de Elba con la intención de cazar. Pero la caza fue mala y Franz se sentía decepcionado. Si vuestra excelencia quisiera, podría encontrar algo en aquella isla. Franz contempló en el horizonte una masa cónica que salía del mar, teñida de un bello azul oscuro. ¿Cuál es su nombre? La isla de Montecristo. Pero no tengo permiso para cazar en ella. Tampoco hace falta. Está desierta. ¿Una isla desierta en medio del Mediterráneo? Es cosa curiosa y digna de verse. Vayamos, pues, a Montecristo. 15 millas distaban de la isla cuando el sol empezó a ocultarse. Media hora después era completamente de noche. Felizmente, los marineros conocían muy bien aquellos parajes y pudieron descubrir muy cerca ya una masa oscura ante la cual se detuvieron. Era la isla de Montecristo. De repente vieron un gran resplandor. ¿Qué significa esa luz? Shh, silencio. Es una hoguera. ¿No decíais que estaba deshabitada? Quería decir que no tenía población fija, pero puede arribar contrabandistas o piratas. Pero esa hoguera más parece un motivo de seguridad. Las personas que temen ser vistas no encienden ese fuego. De eso es preciso asegurarnos. Y dicho esto, el patrón se dejó caer en el mar y nadó hacia la ribera con la mayor precaución posible. Todos permanecieron inmóviles hasta que estuvo de vuelta. Son contrabandistas y hay con ellos 2 bandidos corsos. ¿Cuántos son? 6 en total. Justamente el mismo número que nosotros. En caso de que muestren malas intenciones,
podemos defendernos. No hay que vacilar. A Montecristo. Cuando la barca hubo llegado a unos 20 pasos de tierra, los hombres de la isla se acercaron para mirar a los que llegaban e incluso les dieron el alto con una escopeta. Pero como observaron enseguida que no se trataba de soldados, sino de pescadores, volvieron a la hoguera donde asaban una cabra salvaje, y Franz desembarcó con los 5 hombres que componían la tripulación de la barca. Cayetano, el patrón, fue junto a los contrabandistas para explicarles por qué habían arribado a la isla y entablar así un diálogo amigable. Al rato, volvió junto a Franz. El jefe de los contrabandistas os invita a cenar en su casa, Excelencia. Dice que hace tiempo que no oye hablar francés, pero con una condición. ¿Habéis visto a ese jefe? ¿Quién es? No lo he visto. Mandó un emisario. ¿Y qué condición es la que impone? Que os dejéis vendar los ojos y que no os quitéis la venda hasta que él os lo diga. ¿Qué haríais vos en mi lugar? Yo, que no tengo nada que perder, iría. Aunque no fuese más que por curiosidad. Cuentan que habita el jefe de los contrabandistas en un palacio subterráneo, lleno de riquezas. Soñáis. Os repito lo que he oído, Excelencia. ¿Qué decidís? Bien. Acepto. Cubiertos los ojos con un pañuelo, Franz caminó en la más oscura sombra, conducido por 2 hombres. Notó que entraba en un subterráneo y más tarde sus pies pisaban una alfombra blanda y espesa. Caballero, bienvenidos seáis a mi casa. Podéis quitaros la venda. Cuando Franz levantó su pañuelo, se encontró frente a un hombre vestido con un traje tunecino, es decir, un casquete encarnado con una larga borla de seda azul, chaqueta de terciopelo negro bordada en oro, pantalones encarnados, polainas del mismo color y babuchas amarillas. Un magnífico chal de cachemira le ceñía la cintura y sujetaba a aquella faja una cuchilla pequeña, corva y afilada. Aunque de una palidez lívida, tenía aquel hombre una fisonomía notablemente hermosa. Sus ojos eran vivos y penetrantes, su nariz recta y casi al nivel de la frente, y sus dientes blancos resaltaban bajo el bigote negro. Solo que aquella palidez era extraña. Parecía un hombre que hubiese sido condenado a vivir largos años en una tumba. Lo que más asombró a Franz fue la suntuosidad de la habitación donde estaba, toda ella forrada de una tela color carmesí y bordada con grandes flores de oro. Del techo colgaba una lámpara de cristal de Venecia y la alfombra que cubría el suelo era de Turquía. Os pido 1000 veces perdón por las precauciones que se han exigido de vos para introduciros en mi casa. Pero si el secreto de esta morada fuese conocido, no tendría la certeza de poder separarme del resto de la tierra cuando quisiera. Pero en fin, tal como es, la pongo a vuestra disposición. Ali, ¿estamos ya servidos? Un nubio, negro como el ébano y vestido con una sencilla túnica blanca, hizo señas a su amo de que podía pasar al comedor. No sé si sois de mi opinión, pero me parece que nada hay más desagradable que conversar sin saber qué nombre o título llamarse. Respeto demasiado las leyes de la hospitalidad para preguntaros el vuestro. Os ruego solamente que designéis un nombre cualquiera para vos. Respecto a mí, acostumbran a llamarme Simbad el Marino. Como no me falta para estar en la situación de Aladino, más que la lámpara maravillosa, no veo ninguna dificultad en que por ahora me llaméis así. Bien, señor Aladino. Dignaos, pues, pasar al comedor. El comedor no era menos espléndido que la sala que acababan de abandonar. Todo de mármol con bajorrelieves antiguos de gran valor, y en los 4 rincones, 4 magníficas estatuas con canastillas en las cabezas, conteniendo diversas frutas, bananas de Sicilia, naranjas de las Islas Baleares, abridores de Francia, granadas de Málaga y dátiles de Túnez. En cuanto a la cena, se componía de un faisán asado, rodeado de mirlos de Córcega, un jamón de jabalí con gelatina, un cuarto de cabra ártara, un magnífico rodaballo y una gigantesca langosta. Las fuentes eran de plata, los platos de porcelana del Japón. Y así como el marino cuyo nombre habéis tomado
¿Pasáis vuestra vida viajando? Sí. Es un voto que hice en un tiempo en que creí no poderlo cumplir. He hecho algunos otros votos que espero se cumplirán a su vez. ¿Habéis sufrido mucho? ¿Por qué lo preguntáis? Se advierte al miraros, en vuestros ojos, en vuestra palidez, incluso en la voz. Me parecéis un hombre perseguido por la sociedad que tiene que ajustar con ella cuentas terribles. La llegada de Alí con los postres cortó la conversación. Entre los platos que puso sobre la mesa, colocó también una pequeña copa de oro, cerrada por medio de una tapadera del mismo metal. Aquello picó la curiosidad del joven Franz. Levantó la tapadera y vio una especie de pasta de un color verde que le era totalmente desconocida. No podéis adivinar qué clase de comestible encierra esa copa y eso cuesta que hacer, ¿no es así? Lo confieso. Pues bien, esa especie de confite verde no es ni más ni menos que la ambrosía que Hebe sirvió en la mesa de Júpiter. Si sois poeta, probad esa pasta y desaparecerán las barreras de lo imposible. Los campos de lo infinito se abrirán ante vos y os pasearéis libres de espíritu por los campos sin límite de la fantasía. El misterioso personaje cogió la copa y tomó con una cucharita de café un poco del confite mágico. Lo llevó a su boca y lo saboreó lentamente, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás. Franz, admirado, observó toda aquella ceremonia. ¿Sabéis que tengo deseo de juzgar por mí mismo? Probadlo. Aunque como en todo es preciso acostumbrar los sentidos a una impresión nueva. Franz tomó una cucharada de aquella pasta maravillosa, medida por la que había tomado su anfitrión. Diablo, no sé aún si el resultado será agradable como decir, pero la cosa no me parece tan suculenta. Decidme, ¿acaso os gustó la primera vez tomar ostras o trufas? Pasemos a vuestro cuarto, donde Alí nos servirá el café. La habitación donde Franz iba a dormir aquella noche estaba amueblada con sencillez, aunque no por eso menos rica. Era de forma redonda y un gran diván la rodeaba. Pero divanes, paredes y pavimento estaban forrados de magníficas pieles, suaves y blandas como los tapices más muelles. Eran pieles de tigre de Bengala, de pantera del Cabo, de oso de Siberia y de zorro de Noruega. Pipas, con tubos de jazmín y boquillas de ámbar, estaban a la altura de la mano, preparadas para que no hubiese que fumar 2 veces en la misma. ¿Cómo queréis el café? ¿A la francesa o a la turca? ¿Fuerte o ligero? ¿Dulce o con poco azúcar? Lo tomaré a la turca. Eso prueba que tenéis disposiciones para la vida oriental. Los orientales son los que saben vivir en el mundo. Cuando yo termine mis asuntos, iré a morir a Bagdad o a El Cairo. Mientras Montecristo hablaba, una extraña transformación se operaba en Franz. Toda la fatiga del día, toda la preocupación que nació con los acontecimientos de la noche, desaparecían como en ese primer momento de reposo en que se vive lo bastante para sentir que le llega a uno el sueño. Le pareció que sus ojos se cerraban, y cuanto más intentaba rechazar los abrazos de aquel sueño desconocido, más sufrían sus sentidos, tanto que después de una lucha se abandonó sin reserva y concluyó por caer dormido. Cuando Franz despertó, vio que estaba acostado sobre una cama de hierba seca muy suave y blanda. Se levantó y descubrió con asombro que se hallaba en el interior de una gruta. Se asomó al exterior y vio a los marineros sentados en la orilla hablando y riendo. A 10 pasos en el mar, la barca se balanceaba sobre su áncora. Entonces se acordó de su llegada a la isla, del misterioso personaje que le recibió, de un palacio subterráneo lleno de esplendores, de una cena excelente y de una cucharada de una extraña pasta verde. Por lo demás, tenía la cabeza libre y el cuerpo descansado. Se acercó a sus marineros. El señor Sinbad nos ha encargado que presentemos sus respetos a vuestra excelencia y nos ha dicho que os expresemos el sentimiento que ha tenido de no poder despedirse de vos. Entonces, ¿todo ha sido verdad?
¿Existe un hombre que me ha recibido en esta isla, que me ha dado en ella hospitalidad y que ha partido durante mi sueño? Existe. Y la prueba es que allí tenéis su yate, que se aleja a toda vela. Franz sacó su anteojo y lo dirigió hacia el lugar indicado. Cayetano nos engañaba. En la popa del buque estaba de pie aquel hombre misterioso. ¿Oís? Se despide de vos. El joven tomó su carabina y la descargó al aire, devolviendo el saludo. Tres días después, Franz llegó a Roma, donde en la fonda de Maese Pastrini le esperaba su amigo Alberto de Morcerf. Era la única habitación disponible, puesto que los demás cuartos estaban alquilados a un personaje muy rico, que debía ser siciliano o maltés. Está bien, Maese Pastrini, pero necesitamos de momento una cena cualquiera para esta noche y un carruaje para mañana y los días siguientes. En cuanto a la cena, seréis servido inmediatamente. Pero respecto al carruaje... Vamos, no os chancéis, necesitamos un carruaje. Haré todo lo posible por proporcionároslo. Esto es cuanto puedo deciros. Al día siguiente, Franz se despertó antes que su compañero, y así que estuvo despierto, tiró del cordón de la campanilla. Aún vibraba el sonido de esta cuando Maese Pastrini entró en la habitación hablando. Bien. Lo sospechaba yo ayer cuando no quería prometeros nada. Habéis acudido demasiado tarde y ya no hay en Roma un solo carruaje desalquilado para los 3 días de carnaval, ¿se entiende? Sí, para los días que más lo necesitamos. ¿Qué hay? ¿No tenemos carruaje? Justamente, Alberto. Lo habéis adivinado. A lo menos, ¿tendremos una ventana? ¿Dónde? En la calle del Corso. ¿Cómo queréis si no que veamos el carnaval? ¿Una ventana? Totalmente imposible. Una sola quedaba en el 5º piso del Palacio Doria y ha sido alquilada a un príncipe ruso por 20 cequíes al día. Si desean sus excelencias tener un carruaje para hoy, eso sí es posible. ¿Creéis que vamos a recorrer las calles de Roma a pie? ¿Cuándo queréis el carruaje? Dentro de 1 hora. Pues dentro de 1 hora estará en la puerta. En efecto, 1 hora después el carruaje esperaba a los 2 jóvenes. ¿Dónde quieren sus excelencias que se les conduzca? Primero a San Pedro y enseguida al Coliseo. Pero Alberto, que nunca había estado en Roma, no sabía que se necesita un día para ver San Pedro y un mes para estudiarlo. Así pues, a la caída de la tarde, no habían tenido tiempo de ver el Coliseo. Pero Franz pensó que podían hacer esa excursión a la luz de la luna y mandó al cochero que volviera a recogerlos a las 8. ¿Tenéis intención de visitar el Coliseo de noche? Eso es, Maese Pastrini. ¿Y habéis dicho a vuestro cochero que saliese por la puerta del Popolo, que diera la vuelta por el lado exterior de las murallas y que entrase por la puerta de San Juan? Esas han sido mis propias palabras. Pues sabed que ese itinerario es imposible, o al menos muy peligroso. ¿Peligroso? Sí, a causa del famoso bandido Luigi Vampa. ¿Por qué? Porque llegada la noche ya no está uno seguro por esos lugares. ¿Palabra de honor? Señor conde, no hablo con vos, sino con vuestro compañero de viaje, que conoce Roma y sabe que no hay que chancearse sobre este punto. ¿Y qué hace la policía? ¿Qué queréis? Está de acuerdo con los pastores del llano.
los pescadores del Tíber y los contrabandistas de la costa. Unas veces está en Tívoli y otras en la isla de Montecristo. Tiene amigos en todas partes ese bandido. ¿Por ventura es amigo de un misterioso personaje a quien llaman Simbad el Marino? ¿Cómo? ¿Vos estáis al corriente de semejantes cosas? Oh, inaudito. ¿Pero quién es ese Simbad? Empiezo a sospechar que nadie está cuerdo a mi alrededor. ¿Bandidos? ¿Cuentos de hadas? Algún día os contaré esa historia, o alucinación, que aún no lo tengo muy claro. Pero decidme, maese Pastrini, ¿cómo opera ese tal Luigi Vampa? Rapta a los viajeros. Y si no pagan un buen rescate, ya, les hunde su puñal en el corazón. Y negocio concluido. ¿Estáis dispuesto a ir al Coliseo a pesar de los peligros? Indudablemente. ¿Hay algo más prometedor? Y los dos amigos salieron aquella noche en dirección al Coliseo, dispuestos a vivir una apasionante aventura. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.